la aceleración de la inflación, frecuentemente asociada a esta volatilidad, y una economía cerrada, o sea, en los periodos donde la Argentina se cerró más respecto del mundo, tendió a retrasarse más, lo mismo cuando se aceleró la inflación y cuando hubo una gran volatilidad, ciclos económicos muy violentos. Esto es lo único que digo del capítulo 2, porque quiero concentrarme brevemente en lo que dice el capítulo 3, que es este hallazgo, podemos decir, que mencionó Martín, esta cosa de que Argentina aparentemente hace 20 años que no se atrasa, lo cual es bastante paradójico, porque son 2 décadas que muchos de cuyos protagonistas no desearían ver hermanadas, y sin embargo de algún modo lo están, porque son 2 décadas tan distintas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo pudo ser esto? ¿Qué factores comunes uno puede encontrar en estas 2 décadas que puedan explicar el hecho de que Argentina, con ciertos matices, pero haya dejado retrasarse, aunque todavía no hemos logrado empezar a remontar la cuesta, ¿no? Eso no lo hemos conseguido. Esa es la pregunta, ¿no? Una aclaración previa. Hay muchas variables que en las discusiones y las conversaciones con Luis y con Mario Francini también, ellos nos decían, prueben esta, probamos como 30 hipótesis, pero hay muchas que uno no tiene datos para probarlo. Entonces, quiero decir, una de las que más consenso tenemos pero que no hemos podido probar, que es la cuestión de la educación. O sea, no hay ninguna serie larga que nos permita decir, por ejemplo, si la calidad educativa se ha deteriorado en la Argentina respecto de otros países. Puede haber intuiciones, puede haber ideas, pero no hay pruebas. Ahora, lo que sí creemos es que si uno hiciera una agenda de políticas, claramente tendría que ponerla en uno de los primeros lugares como factor decisivo para que la Argentina pueda no solamente dejar de retrasarse, sino recuperar parte de las posiciones perdidas, además de, por supuesto, no solamente respecto del producto por habitante, sino también combatir la pobreza y construir una sociedad más equitativa. Pero estos son el tipo de cosas que el rigor con que está tratado de hacer el libro, uno solamente las puede mencionar, pero no las puede afirmar, digamos, con el mismo modo categórico que las que he dicho antes. En cuanto a los factores comunes, podemos invertir. En el tercer capítulo un poco invertimos el razonamiento y dijimos, bueno, ¿qué factores comunes nosotros podemos encontrar en los periodos que no se retrasó la Argentina? Así como en el capítulo 2 tratamos de explicar por qué se retrasó la Argentina. Bueno, estilizando un poco, ahí uno exprime un poco el trapo sacando la mayor cantidad de agua posible y exprime los datos, etc. Uno puede mencionar los siguientes factores asociados entonces al no retraso, a los periodos de menor retraso de Argentina. Y hacer algunas glosas respecto a lo actual, porque el libro termina de alguna manera con una advertencia en el sentido de que varios de los factores que han estado presentes en los periodos en que la Argentina no se retrasó, de algún modo aparecen luces amarillas o naranjas respecto de cuál es la situación de hoy. Y entonces es como, son advertencias. Si esas cosas no se corrigen, podemos volver a las andadas. Este es el temor, esta es la preocupación. El primer punto es un mejor funcionamiento de las instituciones políticas en los periodos no retraso. Claramente, los periodos no retraso tienen mayor frecuencia de gobiernos civiles, de gobiernos legales, claramente. Uno podría recordar el artículo 1 de la Constitución, ¿no?, que adoptamos para nuestro gobierno, la forma republicana, representativa y federal, y uno diría, bueno, en estos 20 años la Argentina claramente en la dimensión representativa ha progresado notablemente respecto del pasado, en la dimensión republicana y federal es más dudoso. Segundo punto, inflación baja y moderada y un aumento de la monetización de la economía, factores asociados al no retraso que creo que son bastante obvios y que de algún modo hoy también pueden generar alguna preocupación, en tanto se está volviendo a una economía con inflación alta. Tercer punto, políticas económicas no populistas. Esto no es una palabra despectiva, sino que es una palabra descriptiva. Quiere decir concretamente políticas económicas que no se pueden sostener en el tiempo, que generalmente están asociadas a la intención y muchas veces también la realidad de mejorar la distribución del ingreso, a veces sí, a veces no. Han sido aplicadas por gobiernos civiles, pero también los militares. No asocien
populismo con peronismo, porque ha habido muchas políticas populistas no hechas por gobiernos peronistas. Y bueno, en la medida en que esas políticas no son sostenibles, encontramos que en los periodos de retraso han sido más frecuentes las políticas populistas que los periodos de no retraso. Después hay varios factores, dos que están muy vinculados a lo anterior, y es la solvencia fiscal, o sea, no demasiado déficit fiscal, no un crecimiento muy importante de la deuda, y una menor volatilidad macroeconómica que ya he mencionado antes. Aquí hay que decir lo siguiente, Argentina lleva 9 años sin una crisis violenta. Del 75 hasta el 2002, Argentina casi matemáticamente cada 5 años tuvo una crisis violenta. Hablamos de caída del producto de 4 al 8% o valores semejantes. Hace 9 años que esto Argentina lo evita, y yo creo que es un factor muy determinante de las cosas buenas que están pasando en la Argentina de hoy, pero aparecen también algunas dudas al respecto de cara al futuro. El sexto punto es que en los periodos de no retraso de Argentina ha habido oportunidades y también percepciones de progreso, de movilidad social, una puja distributiva más o menos encauzada. En séptimo lugar, también lo hemos mencionado antes, pero aparece nuevamente acá, una economía no muy cerrada, quizás no totalmente abierta, pero en todo caso no muy cerrada, y con precios relativos, por ejemplo, entre los precios industriales y los precios agropecuarios, no demasiado distantes de los internacionales. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos en el pasado de la Argentina que cuando esos precios se separan mucho, en algún momento, por ejemplo, empeoran los precios internacionales para la Argentina y entonces las correcciones hay que hacerlas de manera bastante violenta. Los periodos de no retraso han también logrado combinar desarrollo agropecuario con industrial. Si uno contempla la década del 90 y la actual, esa es, a pesar de todas las polémicas que pueden existir, es una característica de algún modo se ha dado. Luego tenemos el hecho de que los términos del intercambio no sean muy bajos. A nosotros no nos dio claramente que los términos de intercambio, o sea, precios internacionales buenos, sean un factor determinante para no retrasarse en la historia argentina. Ha habido casos y casos, ¿no es cierto? Pero sí, cuando los términos de intercambio son permanentemente bajos o decrecientes de manera más o menos abrupta, ha sido un factor de retraso.